Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo seminario del ciclo Ultreya, una iniciativa de la editorial Ultreya que busca acercar la cultura, la historia y la espiritualidad al público mediante seminarios divulgativos que estamos emitiendo cada semana hasta el 5 de diciembre y que están vinculados a las monografías publicadas por la editorial. El encuentro de hoy se enmarca en la vocación de diálogo entre investigación y sociedad y está dedicado a un tema fundamental para comprender la historia reciente del pensamiento cristiano, el catolicismo social en el siglo XX. El seminario de hoy, a propósito del libro del cardenal demócrata Victoriano Guisasola, publicado por la editorial Ultreya, en coedición con el Instituto Español de Historia Eclesiástica en Roma, ha sido posible gracias a la colaboración y a la ayuda constante de su rector, Monseñor José Jaime Brosel Gavila, aquí presente, de la Iglesia Nacional Española en Roma. Este seminario que hoy nos reúne pretende acercarnos al contexto social, religioso en el que se desarrolló la labor del cardenal Victoriano Guisasola, una de las figuras más destacadas del catolicismo español de inicios del siglo XX. Arzobispo de Valencia, de Jaén y de Toledo, de pensamiento adecuado a las líneas de la encíclica Rerum Novarum, promulgada por León XIII en 1891, habría una reflexión profunda a la cuestión social, a la dignidad, a la justicia social y a la responsabilidad moral. El cardenal Guisasola supo traducir ese mensaje a la realidad española y impulsó, como veremos, asociaciones obreras, movimientos de acción social y un nuevo modo de entender la presencia del cristianismo en la vida pública. Este seminario busca, por tanto, acercarnos a esa tradición de pensamiento y acción, a la figura de Victoriano Guisasola, pero también al contexto en el que el catolicismo social cobró fuerza, especialmente a través del sindicalismo y de la acción católica. Nos acompañan esta tarde tres ponentes que nos ayudarán a iluminar estas cuestiones desde distintas perspectivas. Miguel Ángel Dionisio, el autor de la monografía publicada en Ultreya sobre el cardenal Guisasola, Vicent Gómez y Josep Martí, que son autores respectivamente de los libros Reforma Social o Revolución, el catolicismo social en Valencia y Mujeres e Iglesia, del asistencialismo piadoso a la movilización católica, ambos libros coeditados con el archivo de la Catedral de Valencia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Con este seminario, Ultreya reafirma pues su compromiso con la transferencia del conocimiento, tendiendo puentes entre la investigación, la cultura y la sociedad. Y dejo ahora la palabra al rector de la Iglesia Nacional Española en Roma, Monseñor José Jaime Brosel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Simplemente de saludo y de bienvenida. Ante todo, una palabra de agradecimiento a la profesora Ana Peirach, directora de Ultreya, por posibilitar la colaboración entre las dos instituciones, que yo creo que nos hace a todos. Desde el primer momento es una colaboración que consideramos muy fructífera entre esta parte del Mediterráneo, Roma, y la parte de Valencia. Un saludo a los ponentes, a Vicent, Josep Martí, y un saludo y un agradecimiento a Miguel Ángel Dionisio. El Instituto Español de Historia Eclesiástica estamos cumpliendo 75 años. Nace con el jubileo del 50, años de haberse abierto a la consulta en los archivos vaticanos y, sobre todo, distintos proyectos precisamente en el ámbito de la historia, de esa historia eclesiástica y esa relación entre España y la Santa España y Roma. Son en este momento los proyectos que se están desarrollando, como el de Pío XII España, documentos españoles de los papas Borja, una biografía sobre Bautista Vives, valenciano fundador de lo que hoy conocemos como el Colegio de Propaganda, Colegio Urbano, sobre el archivo musical de esta casa, sobre el cisma de Occidente, etcétera, etcétera.
Y uno de esos proyectos era precisamente la biografía del cardenal Guisasola, que asumió como proyecto dentro del Instituto Español de Historia Eclesiástica el profesor Miguel Ángel Dionisio Vivas. A él le agradezco todo el esfuerzo, todo el trabajo realizado y sobre todo la seriedad en la investigación. Y todo esto se da en un momento singular también. Tenemos un nuevo papa que no por casualidad elige el nombre de León XIV. En ese momento todas las miradas se volvieron predecesor a León XIII, a esa doctrina social, impulsor de la doctrina social de la Iglesia. Aquel pontificado era el que de alguna manera yo creo que iluminará también el pontificado actual. Porque el pasado nos va a ayudar de alguna forma a entender también. Es mucho lo que ha cambiado. Las revoluciones industriales son otras. Ahora estamos hablando, y desde el primer momento el Papa León está hablando de la importancia de las nuevas revoluciones, de la revolución tecnológica, de la inteligencia artificial. Pero los dos pontificados se van a mirar de reojo. Por eso yo creo también que no solo la publicación, sino también este acto, este encuentro, va a ser de gran importancia porque nos va a ayudar a ver el momento eclesial en el que estamos inmersos. Así que muchas gracias a los tres ponentes y muchísimas gracias, por supuesto, a la doctora Peirach y muchas gracias a aquellos que en algún momento puedan ser partícipes también de este encuentro vespertino. Pues muchas gracias, Monseñor, y también por este apoyo y por esta apertura a las publicaciones y a la difusión de la historia eclesiástica y la relación de la historia Valencia-Roma. Sin su ayuda no hubiera podido ser posible la publicación de esta monografía, con lo cual muchas gracias y espero que este sea el inicio de muchas colaboraciones. Vamos a seguir pues y vamos a darle paso al autor de la monografía publicada en Ultreya, Miguel Ángel Dionisio Vivas, que nos va a hablar sobre Victoriano Guisasola y el integrismo entre enfrentamiento y manipulación. Cuando quieras, gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Ana, por la invitación y muchas gracias también pues, a Monseñor Grosel por el apoyo a la hora de la realización de esta biografía que yo creo que era muy necesaria porque Victoriano Guisasola es una de las grandes figuras del catolicismo social español de comienzos del siglo XX y necesitaba una biografía que yo creo que es punto de partida, ¿no? Obviamente no pretendo que esta sea la biografía definitiva, pero sí una biografía que abra ventanas para ulteriores investigaciones, para monografías pues que se acerquen a su polifacética figura pues en las diversas diócesis en las que desempeñó su ministerio episcopal y en los diversos ámbitos en los que trabajó, porque nosotros hoy nos vamos a fijar en la dimensión social, pero realmente Isasola fue promotor de muchas iniciativas y es también uno de los impulsores de la renovación de la formación del clero español a principios del siglo XX. O sea que sí, es una figura realmente interesante. Dentro de la labor de Guisasola como promotor del catolicismo social, que es algo que le acompaña prácticamente toda su existencia, desde sus comienzos en Burgo de Osma, en Jaén, en Madrid, en Valencia y finalmente en Toledo. Él siempre tuvo una gran preocupación social. Una preocupación social que se va a acentuar precisamente durante su pontificado valenciano. Ese interés, ese deseo de que la encíclica Rerum Novarum se lleve a la práctica, que le había ido acompañando en las sedes anteriores, al llegar a Valencia,
pues lo va a acrecentar. También, bueno, pues se va a encontrar con la figura del padre Vicente, que va a ser también un gran revulsivo para él. Bueno, pues la Valencia de principios del siglo XX, una Valencia muy conflictiva a nivel social, una conflictividad diferente a la de Barcelona. Barcelona sabemos que tiene el gran desarrollo del anarquismo, pero en Valencia tenemos todo el movimiento republicano en torno a Blasco Ibáñez. Entonces, el pontificado de Guisasola en Valencia, que fue difícil, pero yo creo que es el que le ayudó a realmente profundizar en las nuevas corrientes del catolicismo social que eran tan necesarias en la Iglesia de España. Y esto es lo que le va a llevar, y es un poco el objeto de mi intervención, al enfrentamiento con el integrismo. Tenemos que entender que integrismo por ese movimiento que surge a finales del siglo XIX como escisión del carlismo, promovido por los Nocedal, que se va a expresar a través de un periódico que tuvo una importancia. Quizá no somos conscientes del papel que tuvo, de la importancia que tuvo en la España de principios del siglo XX. Me refiero al Siglo Futuro, un periódico que bueno, perdura prácticamente hasta 1936, hasta el estallido de la Guerra Civil, y que incluso en los años 30 tiene una evolución muy, muy peculiar, es un periodo en los años 30 de gran modernidad. Bueno, pues el Siglo Futuro es, de alguna forma, el portavoz del pensamiento integrista. Primero con los Nocedal y luego con Senante, con Manuel Senante, que es el director con el que va a tener problemas Guisasola. Normalmente solemos centrar las dificultades, los enfrentamientos de Guisasola con el integrismo en su etapa final como primado de Toledo, eh, y, por tanto como cabeza, como director de la Acción Católica, y como promotor de las diversas iniciativas sociales en España. Pero ya en sus últimos meses en Madrid, justo cuando se va a trasladar a Valencia, tuvo que intervenir en una polémica, la polémica del mal menor, que realmente dividió a la Iglesia española y a la sociedad española profundamente, y que venía a ser la cuestión acerca de si los católicos podían intervenir en la vida política de, de la España de la Restauración. Tanto el carlismo como el integrismo se negaban en redondo y consideraban, con la visión que tenían tan cerrada del catolicismo, que un católico no podía colaborar con el régimen liberal. Pero a raíz de la política de Maura, muy, muy favorable al catolicismo, pues se empieza a plantear que efectivamente pues, los católicos pueden votar. Y va a ser una cosa que podía parecer anecdótica. la, en el colegio de Tortosa, en el colegio jesuítico de Tortosa, pues unos jesuitas que van a votar y van a votar a Maura. Bueno, pues a raíz de eso se generó un gran debate donde los integristas se negaban en redondo, consideraban que no se podía hacer, que dividió a la propia Compañía de Jesús, y que terminó con una intervención del Papa Pío X, porque algunos jesuitas defendían que era el mal menor, que se podía votar ante un candidato republicano liberal y un candidato del Partido Conservador. Se podía votar, e incluso se debía votar a este candidato. Bueno, pues, Guisasola tuvo que intervenir, y además muy fuertemente, porque el Siglo Futuro tenía la buena costumbre de, en los documentos papales, tratar de llevarse siempre el agua a su molino. Y Guisasola tuvo, como en sus últimos meses de obispo de Madrid, Alcalá tuvo que intervenir incluso tuvo un rifirrafe con el Siglo Futuro. Entonces, esto ya es un primer desencuentro que va a tener su máxima culminación en los años 1919-1920. 1919 es un año muy interesante para el catolicismo social español. Es el año en que, por ejemplo, a iniciativa de Guisasola, comienza la Acción Católica de la Mujer, y además con un sentido que a veces
el que lo ve desde fuera se sorprende, porque el catolicismo español, en el ámbito del catolicismo, de la defensa de los derechos de la mujer, es propicio a algo que en otros ámbitos se veía con mucho rechazo, que era la participación, por ejemplo, de las mujeres en las elecciones. Bueno, pues esto, eh, algunas representantes de ese catolicismo social femenino, pues son defensoras. De hecho, en la dictadura de Primo de Rivera, las primeras mujeres concejales van a provenir del catolicismo social. Bueno, pues además de la fundación de esa acción católica de la mujer, surge el grupo de la democracia cristiana, un grupo muy heterogéneo, un grupo que de alguna forma podríamos pensar como un think tank, es decir, un grupo de pensamiento. Ellos no pretendían ser ningún partido político, sino, bueno, pues promover una reflexión social más abierta, en consonancia con lo que se venía haciendo en otros países de Europa, donde el catolicismo social estaba muy avanzado. Bueno, Guisasola le va a apoyar. Guisasola ya había tenido también algún problema. Una vez que él llega a Toledo, él escribe esa carta pastoral que fue realmente un auténtico avance en el catolicismo, la doctrina de los obispos españoles. Aquella carta pastoral, la justicia y la caridad en la organización cristiana del trabajo. Algún autor como Callahan ha considerado que es el documento episcopal de su tipo más progresista de la historia del catolicismo social hasta entonces. Una carta pastoral en la que él, por ejemplo, defendía el derecho a la huelga de los obreros y que supuso un enfrentamiento con el Marqués de Comillas. No olvidemos que en el catolicismo social español hay dos grandes grupos, uno más paternalista, promovido por la Compañía de Jesús y y por el Marqués de Comillas, y otro más abierto, con figuras como el padre Gafo, Blas Goñi, que pretendían la creación de sindicatos libres, es decir, sindicatos de los que no participaran los patronos, mientras que el modelo de los jesuitas y del Marqués de Comillas era sindicatos mixtos. Entonces, Guisasola, cuando publica esta carta, el Marqués de Comillas se ofrece a hace una tirada de miles y miles de copias si el cardenal retiraba del documento esa defensa del derecho a la huelga. Obviamente, Pisasola dijo que no. Entonces son dos modelos muy distintos para entender el catolicismo social en España y antagónicos, porque llevaron a muchas tensiones que impidieron la unidad entre los católicos sociales. Y bueno, pues Guisasola, a partir de esa carta pastoral y de otras intervenciones que tiene para el clero de su diócesis de Toledo, él va a promover muchísimo la creación de sindicatos. Es increíble, eso ya en los años 70 lo analizó Josefina Cuesta, la cantidad de sindicatos que surgen en la diócesis de Toledo como a impulso de Guisasola, sindicatos que además logran unas ventajas para palpables para el campesinado. Eh, esa teoría tradicional de Benavides del fracaso del catolicismo social en España, que en gran medida yo creo que es fruto del propio contexto en el que se mueve Benavides, que es la crisis de la acción católica en los años 60, pues bueno, creo que en el ámbito del catolicismo rural no es válida, porque en toda España hubo un gran desarrollo de los sindicatos agrarios, de las cajas de ahorro, del asociacionismo campesino. Bueno, pues Guisasola lo va a promover muchísimo en Toledo. Y Guisasola, con esta línea más abierta, cuando surge en 1919 el grupo de la democracia cristiana, les va a impulsar y les va a apoyar claramente. Y se va a ver involucrado, por tanto, en las acusaciones que Manuel Senante, el director de Siglo Futuro, va a hacer a Roma contra el grupo de la democracia cristiana, poniendo en duda su ortodoxia, diciendo que muchas de las proposiciones del grupo de la democracia cristiana habían sido ya condenadas con la condena hacia el sillón francés. Bueno,
el informe que envía Senante a Roma, que es consultable hoy en día en el Archivo Vaticano, es realmente demoledor, pero es también realmente manipulador, porque uno analiza el documento y ve cómo muchas veces no son mentiras, obviamente, pero son medias verdades e insinuaciones. Bueno, pues esto generó una gran polémica en España. Intervino el nuncio Ragonesi. Ragonesi, desde el primer momento, se puso en contra del grupo de la democracia cristiana y se puso en contra de Guisasola. Ragonesi y Guisasola siempre hubo pues, un tira y afloja. Son dos maneras antagónicas de entender también la participación de los católicos en el ámbito social. Ragonesi no comprendió las nuevas corrientes que venían o que estaban ya realizando en otro lugar de Europa, y va a tener un apoyo descarado y también manipulador en todo el proceso contra la democracia, contra el grupo de la democracia cristiana. Guisasola se va a involucrar, va a defenderlos, incluso va a tener que ir a Roma ante el Papa Benedicto XV, defender su postura. Y realmente este conflicto y las acusaciones afectaron su salud. Maximiliano Arbolella, que era otro de los grandes promotores del catolicismo social más avanzado en España, amigo de Guisasola, por ser también paisanos. Arbolella atribuye claramente la muerte del cardenal, o el agravamiento de su enfermedad, a, a todas estas acusaciones por parte del integrismo. Guisasola bueno, no solamente defendió al grupo, sobre las proposiciones del grupo, que repito, no se presentaban como un partido político, sino como una corriente de pensamiento, y era cuando uno analiza los miembros fundadores del grupo Democracia Cristiana, se encuentra con que hay una variedad, incluso gente muy cercana al carlismo. Hay gente desde muy avanzada, con el padre Bruno Ibeas, hasta gente más conservadora, pero que tenían mucha inquietud social y que quieren renovar ese catolicismo social y abrir nuevas vías. Bueno, pues eh, el nuncio aragonés pide a dos padres jesuitas, uno de ellos el padre Villada, que hagan un informe que en un caso viene a decir no hay nada contra ellos, pero en otro, bueno, pues aunque parece que no hay nada heterodoxo, pero se pone bajo sospecha. El propio Guisasola rebatió ambos documentos, especialmente del padre Villada, y cuando se ve que está a punto de morir, se encuentra ya muy enfermo en el verano de 1920, va a entregar a Maximiliano Arbolella la documentación para que se puedan defender. Es decir, que cuando Guisasola muere en 1920, su herencia podríamos decir que es la defensa del grupo de la democracia cristiana. El fallecimiento del cardenal cortó de raíz en lo que hubiera sido, y así Severino Aznar en los años 30 lo, lo reflexionaba, lo que hubiera sido una profunda renovación del catolicismo social. Su sucesor en Toledo, Alameda Ibrea, no tiene ningún interés en seguir la línea de Guisasola. Es un pontificado muy breve, pero posteriormente ni Rech ni sobre todo Segura continuaron esta línea, sino que optaron por una más parecida o más en conformidad con las ideas de la Compañía de Jesús y de el Marqués de Comillas. Entonces la muerte del cardenal supuso ese fin, aunque es verdad que el grupo de la democracia cristiana pervive más o menos durante los años 20, amparados por el obispo de Oviedo, que había sido auxiliar de Guisasola, pero quizá la muerte del cardenal fue la pérdida de una gran oportunidad para que el catolicismo social español se pusiera a la altura del europeo. De hecho, esa denominación del canal demócrata que da título al libro es reproducción
de unas afirmaciones sobre el propio cardenal que de su época, en la que le ponían a la par de otras figuras del catolicismo social internacional, como eran los cardenales, el cardenal Manning, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que Guisasola fue la oportunidad perdida de este catolicismo español social. Y cuando en los años 30, en un contexto socialmente muy conflictivo, se eche en falta la fuerza de un catolicismo social que pudiera hacer frente a esos vientos anticlericales de la Segunda República, pues se va a mirar un poco con nostalgia. Algunos, como Sabina Aznar, van a mirar con nostalgia y con dolor, pues esa pérdida del cardenal y esa pérdida también de oportunidad. Por tanto, yo creo que Guisasola es una figura que conviene que recordemos y una figura sobre la que conviene que sigamos profundizando, porque es de una riqueza, como señalé al principio, realmente impresionante. Así que muchísimas gracias y espero que esto haya ayudado a conocer un poquitín más al cardenal. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta intervención que has realizado con esta extrema claridad, que creo que nos has despertado más aún las ganas de hacer una nueva lectura del libro, que por cierto, para quienes nos escuchen, está en acceso abierto, se puede acceder a través de la web de Ultreya y también se puede adquirir en formato físico, impreso. Y en este mismo vídeo se incluye la descripción del link y de cómo acceder al libro, que les recomiendo, por supuesto, que completen con esta exposición que ha hecho Miguel Ángel, el autor. Muchas gracias y vamos a continuar con una nueva intervención, en este caso Vicent Gómez, que nos va a hablar sobre el sindicalismo católico en Valencia, relacionado con la lectura del libro en cuestión del cardenal Guisasola, pero anclado a este contexto valenciano. Cuando quieras, Vicent. Gracias, Ana. Primero por organizar estos seminarios divulgativos y por haberme invitado a participar en este dedicado al catolicismo social en el siglo XX. Atendiendo al tiempo limitado que tengo y al carácter divulgativo que se pretende, voy a limitarme a dar unas pinceladas sobre el sindicalismo católico valenciano, pinceladas que van a ser más de carácter temático que cronológico. El punto de partida no puede ser otro que la Rerum Novarum, en la medida en que introdujo un importante giro doctrinal en la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia. En síntesis, León XIII vendría a decir que el problema social, el derivado de la industrialización, debía ser afrontado como un problema de justicia y no tanto con criterios benéfico-caritativos. Frente al liberalismo económico, decía el Papa que el Estado debía cumplir un papel esencial como regulador de las relaciones sociales y que éstas no podían quedar bajo el principio del mercado, del laissez-faire. Pero la encíclica de León XIII no pretendía ser una exposición de doctrina económica alternativa, una doctrina económica católica alternativa, sino principalmente una exposición religiosa y moral sobre las consecuencias sociales traídas por el liberalismo económico y el capitalismo. Por tanto, no vamos a encontrar un desarrollo de una teoría económica, sino más bien una crítica a lo que supone el liberalismo económico. Hay una cuestión que conviene dejar clara desde el principio. Para la Iglesia, una preocupación de fondo recorre el final del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. La recristianización de la sociedad frente a la corriente secularizadora representada por el liberalismo filosófico. Entiendo la secularización de una forma rápida como la pérdida de influencia de la Iglesia como inspiradora de leyes, costumbres y moralidad. Tratar de frenar, tratar de evitar este avance de ese retroceso de la Iglesia, de la presencia de la Iglesia en la sociedad,
es la cuestión fundamental que guía y dirige el catolicismo social, porque estamos hablando de él, pero todas las reflexiones encíclicas de la Iglesia en estos años de principios del siglo XX. En Valencia, la encíclica encontró un terreno muy bien abonado gracias a dos personalidades destacadas. El arzobispo cardenal Sancha, que coincide con la publicación de la encíclica, y sobre todo el padre Antonio Vicent. Además de difundir por toda España, el padre Vicent, la encíclica por medio de un famoso libro, Socialismo y Anarquismo, este jesuita supo rodearse de un buen puñado de discípulos que serán después los verdaderos protagonistas del catolicismo social en Valencia. Nombres que vale la pena por lo menos dejar constancia. Rafael Rodríguez de Cepeda, Juan Reis Genovés, Leopoldo Trenor y otro grupo más. En la estela de la Rerum Novarum, el jesuita Vicent emprendió la difusión de los círculos católicos, experiencia que él había visto en Francia. Los círculos parten del principio doctrinal de la necesaria armonización social, que en definitiva viene a ser la negación de la lucha de clases tal como lo entendía el socialismo. En coherencia, los círculos se sentarán juntos, patronos y obreros. La armonización, puesto que se trata de evitar conflictos, la mejor forma de evitarlo es que en los círculos, en la convivencia, estén patronos y obreros dialogando. Los círculos van a adquirir una presencia importante, sobre todo en las localidades agrarias, donde en parte cumplían, por un lado, una función de sociabilidad. Tengamos en cuenta, si hiciéramos un mapa de los círculos, a finales del siglo XIX en Valencia, provincia, los círculos reúnen a casi 17.000 socios. Este es un nivel, un plano, el de las localidades agrarias y el de la sociabilidad. Pero además, y esto me parece importante también decirlo, cumplen una función económica. En efecto, con la ley de 1906, estos círculos darán paso a los sindicatos agrarios. Muchos los conocemos y se conocen y se reconocen por los nombres religiosos que acompañan. El Círculo Católico de San José, Círculo Católico de San Isidro, etc. Estos círculos en el campo, ya hoy los historiadores reconocen el importante papel modernizador que hicieron. Los socios de los círculos dispondrán de sección de abastecimiento, semillas, abonos, sección de comercialización de productos agrícolas, sección de crédito en contra de los abusos, de los intereses abusivos y de la falta de créditos. Es decir, con todos estos recursos, los círculos católicos sirvieron y ayudaron a modernizar el campo valenciano y en general el campo castellano también, y en andaluz, porque los círculos, el padre Vicent los extendió prácticamente por toda España. Pero una cosa son los círculos rurales y otra cosa son los círculos en núcleos urbanos, por citar los casos concretos, Alcoy y Valencia. En Valencia existirá lo que se llama, en Valencia ciudad, existirá lo que se llama el Círculo Obrero San Vicente Ferrer. Conviene hacer una precisión importante por lo que significa la evolución y la valentía del padre Vicent. En los últimos años de su vida, el padre Vicent se dio cuenta de que el modelo de círculos no funcionaba allí donde existía una cierta industrialización. Y entonces, ya mayor, empieza a admitir que los obreros se organicen por su cuenta y con independencia de los patronos, pues los intereses, llega a reconocer el padre Vicent, no siempre son coincidentes y no siempre son armonizables. Además, hay una razón más. Enfrente, el sindicalismo socialista está teniendo un importante crecimiento, no solo en Valencia, Cataluña, Madrid, País Vasco, etc. Vale la pena señalar esta valentía y honestidad de una persona mayor, el padre Vicent, que a sus 70 años hace una autocrítica y rectifica una línea de catolicismo social que hasta entonces había defendido. En realidad, esta rectificación también se está produciendo en Europa,
donde el padre Vicente había aprendido la importancia de los ciclos. Acorde con el giro del padre Vicente, el círculo local de Valencia ciudad, el que hemos dicho Círculo Obrero San Vicente Ferrer, pasó en 1908 a convertirse en Casa de los Obreros San Vicente Ferrer. Es importante el cambio, de un círculo obrero simplemente a Casa de los Obreros. Es la forma como coloquialmente se va a denominar lo que antes era el círculo. Y además, esta Casa de los Obreros con una finalidad totalmente nueva: albergar a una federación de 6 sindicatos de diferentes profesiones. Este es el paso que da el Círculo de Valencia, apoyado no solo por el padre Vicente, sino también por el cardenal Guisasola, que es quien va a aprobar los estatutos. Ahí un poco la importancia de la presencia de Guisasola, el dúo ahora Guisasola-padre Vicente, en este avance de lo que son de círculos a sindicatos. Superada la etapa de los círculos en las zonas industriales, cuando hablamos de industrialización en aquellos tiempos, hemos de hablar de talleres y hemos de hablar de talleres artesanales con pocos obreros. Pues bien, superada la etapa de los círculos en las zonas industriales, la Casa de los Obreros San Vicente Ferrer irá evolucionando como espacio que acogerá a nuevos sindicatos, de forma que unos años después, concretamente en 1919, llegará a constituir la Confederación Regional de Obreros Católicos de Levante. De la importancia de esta confederación da idea el dato de que en una de sus asambleas reunieron a 60 delegados en representación de 12.000 obreros. Para que nos hagamos una idea del carácter reivindicativo y obrerista, subrayo lo de obrerista, de esta Confederación Regional de Obreros Católicos de Levante, vale la pena apuntar, así simplemente apuntar, algunas de las reivindicaciones que planteaban al Estado en el que fue su primer Congreso Constituyente. 1. Salario mínimo vital para las familias, jornada máxima de 8 horas, descanso de día y medio por semana, vacaciones anuales pagadas, participación en los beneficios de la empresa y aspiración a la coparticipación en las empresas, ley especial contra el riesgo de invalidez, que el Estado organiza el seguro obligatorio contra el paro, edad escolar hasta los 14 años, enseñanza primaria para la mujer hasta los 14 años y algunos puntos más. Vale la pena retener esta plataforma reivindicativa porque en buena medida van a ser las reivindicaciones que no solo el sindicalismo católico, sino en general el sindicalismo español va a continuar exigiendo y por tanto desmintiendo esa imagen a veces que se presenta del sindicalismo católico con un carácter amarillista. Por eso subrayaba el carácter obrerista que yo creo que estas reivindicaciones claramente manifiestan. Hay dos problemas que dividieron al sindicalismo católico de una forma realmente durísima. El profesor Miguel Ángel ya ha señalado algo de este enfrentamiento dentro del sindicalismo católico. En el horizonte de recristianizar la sociedad, repito, recristianizar la sociedad y defenderla del avance del sindicalismo revolucionario, dos son las cuestiones que serán motivo de debate y de fuerte división en el seno del sindicalismo católico entre los años 1912 y 1936. Por un lado, el problema del sindicato mixto o puro. También algo de esto ha apuntado el profesor Miguel Ángel Dionisio. Es decir, juntos patronos obreros o separados, solo de obreros. El trasfondo de este debate ideológico es el dilema de la armonización de clases o de lucha de clases. El sindicato mixto presupone la armonía-conciliación de intereses. Por tanto, mejor estar juntos, patronos y obreros. El sindicato puro presupone admitir el conflicto y reconocer la dificultad de esa pretendida conciliación de intereses. En consecuencia, mejor organizaciones separadas. Este es el primer punto de enfrentamiento dentro del sindicalismo católico.
En Valencia, este problema quedó pronto resuelto, pues al convertirse el círculo en Casa de los Obreros, como ya hemos dicho, en 1908, se abandonó el carácter mixto que tenían los círculos católicos y se optó decididamente por tener sindicatos puros. Y aquí, de nuevo, insistir el apoyo de Guisasola, en consonancia y en proximidad con el cambio que se ha producido el padre Vicent, apoyando este sindicalismo puro en Valencia. En cambio, en otras partes, Madrid, Valladolid, mostrarán más resistencia a aceptar el modelo puro. De nuevo, cito al profesor Miguel Ángel Dionisio, que nos ha hablado de lo que es la tendencia comunista, mucho más inclinada al modelo puro. Tendencia comunista del segundo marqués de Comillas, Claudio López Bru, junto con el jesuita Sisinio Nevares y también, por supuesto, con una parte importante de la Compañía de Jesús. Es una tendencia que apoyará la presencia de benefactores, entre comillas, dentro de los sindicatos católicos. En el fondo, significa remarcar la minoría de edad de los obreros católicos. Cuando Guisasola pase a ser privado de Toledo en 1914, abandonando Valencia, la discusión puros mixtos pasará a ser residual, aunque persistirán las tensiones con el sector comunista. Por su parte, el cardenal contará, como ya he explicado, de nuevo cito al profesor Miguel Ángel, contará con el apoyo más avanzado del catolicismo social que representaba el grupo de la democracia cristiana. Un tema, pues, sindicalismo puro, sindicalismo mixto. El otro segundo tema de división, importantísima y además duradera, será el tema de la confesionalidad implícita o explícita de los sindicatos. Es decir, la etiqueta católica en el título del sindicato, o más bien la doctrina y la moral católica solo como inspiración subyacente a la actuación sindical. Es en el sentido de implícito o explícito. El trasfondo ideológico del debate: ¿cuál es la mejor estrategia para conseguir el objetivo de recristianizar a la sociedad? Y más concretamente a los obreros. Porque nunca nadie, ni siquiera los sindicatos libres, ponen en cuestión la confesionalidad implícita, la confesionalidad inspiradora de la actuación del sindicato. El tema, insisto, con una cuestión también de estrategia, es el carácter explícito o no. La verdad es que el debate sobre esta cuestión va a estar en cada momento muy condicionado por el contexto histórico. Así, en los dos primeros decenios del siglo XX, los dos primeros decenios, hasta los años 20, apenas se discute el calificativo de católico que explícitamente había de llevar todos los sindicatos y entidades sociales en su denominación. Los 20 primeros años hay debate, ya existe el sindicato libre, el sindicato de libres, pero digamos que la discusión de alguna forma mayoritaria se inclina por la confesionalidad explícita. Durante la dictadura de Primo de Rivera, Guisasola ha muerto en 1920, esa unanimidad empieza a cuestionarse seriamente. Es el dominico José Gafo quien abandera la confesionalidad implícita, incluso por una razón práctica. Estamos hablando de la dictadura, el tiempo de la dictadura. Que el sindicalismo católico pueda tener mayor acogida obrera y así conseguir una mayor representación en los comités paritarios que ha establecido la dictadura. La ley que se llama la ley conocida como Organización Corporativa Nacional del ministro Aunos. Gafo choca primero con el primado Reig. Las bases de 1926 dejan clarísimamente la obligatoriedad de la confesionalidad en los sindicatos y en las entidades católicas, sociales católicas. Digo, Gafo choca con el primado Reig y con el nuncio Raonesi. Y luego con el cardenal Segura, que se mantienen firmes en la confesionalidad explícita. En definitiva, para la jerarquía, y aquí incluyo Guisasola, Reig y Segura, creo que el profesor Miguel Ángel estará de acuerdo en que también Guisasola, digo que para la jerarquía, la confesionalidad explícita
es algo innegociable. Tan solo, decía antes que el debate sobre la confesionalidad hay que vincularlo a momentos históricos. Pues bien, en los años republicanos, por influencia de don Domenico Gaffo, se impondrá lo que Feliciano Montero denomina distinción de planos. Es decir, un plano es que los sindicatos católicos se inspiren en las directrices sociales y morales marcadas por la Iglesia en su defensa de los trabajadores, y otro plano distinto debía ser el de la acción apostólica, que debía corresponder propiamente a la acción católica. Con esa diferenciación, que respaldarán los estatutos de la Acción Católica de 1932, estamos ya en plena república, con esa diferenciación los sindicatos católicos pasaban a tener total autonomía para decidir en los aspectos técnicos, los de organización, los de índole reivindicativa y de definición de estrategia, sin que la jerarquía pudiera inmiscuirse en esas cuestiones perfectamente opinables y discutibles. De alguna manera, este cambio de planteamiento suponía afirmar el carácter eminentemente seglar del sindicalismo católico. Clarificado el debate sobre la confesionalidad en los años republicanos, una coyuntura realmente difícil, con un sindicalismo revolucionario en aumento y con gran fuerza, en junio de 1935 el sindicalismo católico conseguía al fin unir y agrupar a todo el sindicalismo católico en lo que se llamó Confederación Española de Sindicatos Obreros, en la abreviatura CESO. Si esto es en junio de 1935, poco podría durar esta experiencia unitaria. La llegada de la guerra civil y los propósitos de control totalitario por parte del gobierno militar del general Franco harán que en junio de 1937, por tanto en plena guerra civil, se obligue al acceso a integrarse en el incipiente movimiento nacional sindical. La misma postura que adoptará el régimen del general Franco con otras organizaciones católicas, como por ejemplo la Confederación de Estudiantes Católicos, que quedarán suspendidas para ser integradas dentro del falangismo de la FUE, etc. Así se ponía fin, con la integración del acceso en el movimiento nacional sindical, así se ponía fin a la trayectoria del sindicalismo católico en España. Una trayectoria que había sido, en verdad, modesta, en comparación con el sindicalismo revolucionario, pero en cualquier caso una trayectoria importante como organización de un sector del movimiento obrero. En lo que vendrá después, el nacionalcatolicismo, se entenderá que el sindicalismo católico ya no tenía ningún papel que cumplir. Para eso estaba la Confederación Nacional Sindicalista bajo control de Falange. Bueno, en el diálogo posterior podemos profundizar en alguno de estos aspectos. En principio, con estas pinceladas podemos tener una idea particular de Valencia y general a nivel de España de lo que fue el sindicalismo católico hasta 1936. Pues muchas gracias, Vicent, por darnos luz con estos datos que creo que van a agradecer muchas personas que oigan este seminario, aspectos que a veces son bastante desconocidos, por no decir ignorados en muchas ocasiones, sobre este sindicalismo católico y por todo este recorrido que has hecho en este breve tiempo que te hemos dado. Gracias por esta claridad expositiva. Vamos a continuar ahora con Josep Martí, que nos va a hablar de los orígenes de la acción católica femenina en Valencia, total contexto valenciano. Cuando quieras. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ana, por haber organizado este seminario y a todos mis colegas que me han precedido. Espero ser digno continuador de ellos. La acción católica femenina se enmarca dentro
de un contexto, que era el del movimiento católico. Según explicó Feliciano Montero, se trataba del conjunto de obras que pretendía impregnar a la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX con el espíritu cristiano para restaurar la influencia de la Iglesia en la vida pública. Era, por tanto, un movimiento reactivo ante el resto de la sociedad y ante el reto secularizador, en la doble vertiente liberal como socialista. Este concepto permite estudiar manifestaciones del catolicismo social y político que a menudo se estudian por separado. El movimiento católico cuajó en todo un conjunto de obras sociales, religiosas, benéficas y escolares. Es así como se crearon los mencionados círculos católicos de obreros, adoraciones nocturnas, obras benéficas, escuelas gratuitas y profesionales y obras piadosas. Asimismo, surgieron asociaciones de mujeres para llevar a término estos objetivos. Fue así como se crearon organizaciones femeninas católicas dedicadas a la caridad, como las señoras de las conferencias de San Vicente de Paúl, asociaciones para la promoción de escuelas religiosas, como la Asociación de Señoras Católicas de Madrid, con finalidades religiosas y sociales, la Unión de Damas del Sagrado Corazón o la Liga de Señoras para la Acción Católica de Barcelona, surgida como consecuencia de los hechos de la Semana Trágica de Barcelona. Valencia no quedó al margen de este movimiento y en 1901, con el impulso del padre jesuita José Castella, se crea la Obra de Protección de Intereses Católicos. Primera característica de esta organización fue su pronta vinculación internacional. En efecto, María Lázaro Sapiña, por cierto, personaje estudiado por mi predecesor Vicent Comes, participará desde los inicios en la Unión Internacional de Ligas de Mujeres Católicas. Esto es muy importante porque las organizaciones femeninas en general, las católicas y sobre todo Valencia, va a estar vinculada desde un principio al movimiento internacional femenino católico. Y eso va a ser una constante que luego va a heredar la acción católica femenina en la posguerra y hasta el día de hoy, prácticamente, ¿no? Es decir, lo cual va a conllevar una visión muy importante de lo que está sucediendo a nivel internacional y que va a aplicarse, por tanto, en el caso concreto que nos ocupa, en las tierras valencianas. La segunda característica es la composición sociológica de esta obra de protección de intereses católicos. ¿Quiénes eran? Bueno, pues vamos a hablar claro, sin ambajes, eran mujeres de extracción social alta, de la clase alta. Quizás a partir de este momento alguien pueda pensar que esto ya está claro, es decir, aquí no hay nada más que comentar, es decir, se hablaba de mujeres, una organización de mujeres de clase alta, por tanto, ¿qué más hay que decir? Hay que decir mucho. En primer lugar, que esta obra va a ser una matriz de diversas fundaciones de largo recorrido y muy importantes. Por ejemplo, y a nivel aparentemente contradictorio, es cómo el Sindicato de Trabajadoras de la Aguja y similares de la Virgen de los Desamparados encuentra su protección, encuentra su impulso en esta obra. Este sindicato femenino había sido impulsado inicialmente por el sacerdote de Náquera, una población valenciana, Manuel Pérez Arnal. Era de origen francés,
simultáneamente aparece en Barcelona, pero será el patronato de las mujeres las que le otorgarán la fuerza necesaria para desarrollarse por toda la diócesis de Valencia. De hecho, fue el sindicato más numeroso entre las mujeres que realizaban la actividad laboral en su domicilio. Consiguió en este sector importantes mejoras laborales en relación a la reducción tanto de la jornada laboral como el incremento salarial. No solo se trataba de mujeres que trabajaban en su casa, sino que tuvo también una implantación en el sector fabril, en donde llegó a término incluso huelgas con éxito. Cabe decir que este sindicato llegó a ser el más numeroso en algunas de las especialidades, el más numeroso en el contexto, entre comillas, hostil de la Segunda República. Por tanto, una aparente contradicción de cómo gracias a unas mujeres de clase alta, surge un sindicato, como ha dicho Vicent, de clase que sí tiene su origen en estas mujeres de clase alta, pero que llevará su propio desarrollo. Este desarrollo se consigue también mediante otra de las creaciones de estas damas, que fue la Universidad Popular de los Sindicatos Femeninos. Es decir, se tenía la conciencia de que las mujeres debían estar preparadas para poder situarse en la sociedad, para poder llevar a término sus reivindicaciones y, sobre todo, para poder resistir a los sindicatos de cariz revolucionario. En esta universidad popular cabe hacer mención del jesuita Padre Conejos, fundador del CEM, que tendrá una importancia muy importante en la formación de las mujeres trabajadoras. Y hay otro ámbito que va a ser muy importante en la obra de estas mujeres. Otro ámbito aparentemente contradictorio. Me estoy refiriendo al sufragio femenino. Fijémonos que ya en 1919 empezaban a alertar sobre la posibilidad de votos en las mujeres, lo que motivó que las mujeres católicas estuviesen prevenidas. Así, en el periódico, maticemos, en la revista Mujeres Católicas de esta organización, se indicaba: ¿el voto es un bien? ¿Es un mal? Teóricamente, el voto es un bien, porque es un derecho que, ejercido debidamente, puede tener beneficios y ventajas. Prácticamente puede ser un bien o un mal según se cumpla este deber. Si las mujeres lo hacen como ahora la mayoría de los hombres, el voto femenino sería una calamidad más sobre las que ya tenemos. Abstenerse de votar sin causa suficiente, votar sin saber a quién, por falta de estudio y conocimiento, y lo que es aún más bochornoso, votar por dinero o votar en falso, son pecados graves en que incurren mucho. Preocupémonos, por tanto, del voto femenino y preparémonos para él. Entonces, fijémonos en una cuestión que aquí se plantea. ¿Hay una prevención hacia el voto? Sí, hay una prevención hacia el sufragio, pero no por motivo de sexo, sino por motivo del uso que se puede hacer de dicho voto. Por tanto, no se plantea el no
al voto femenino, sino todo lo contrario. Un voto con responsabilidad. Se insiste más adelante en unas jornadas sociales femeninas, en la tercera de las sesiones se indica que la doctrina católica social sobre el voto femenino, resultado de su implantación ya general en el mundo, y el tercer punto a tratar es la necesaria preparación de la mujer española para el uso del voto en bien de la familia, de la religión y de la patria. Evidentemente son postulados propios de las mujeres católicas. Y más aún, María Aigües de Mora dirá: después de un sentido himno a Jesucristo, libertador de la mujer, sentó como afirmación fundamental que la doctrina católica no era contraria al voto femenino, el cual, en circunstancias dadas, podía ser arma eficaz para la defensa de los sagrados intereses de la religión, de la moral y del orden. Esto en 1921 era exactamente 10 años antes de que se hiciese efectivo el voto de la mujer en España. Es decir, estas mujeres católicas de una extracción social alta que están originando sindicatos femeninos, están propiciando una escuela universitaria popular para las trabajadoras y están abogando por el sufragio femenino. Y aún queda otro aspecto que es el que nos incumbe: la acción católica de la mujer. En 1919, mes de abril, se aprueba la Asociación Femenina Acción Católica. Acción Católica de la Mujer, mediante la condesa de Gavia, con la implicación personal del cardenal Guisasola, del que tanto nos ha hablado y tan acertadamente Miguel Ángel. Dos podemos centrar que son las motivaciones que inducen esta creación. Motivos positivos: encaminarse hacia Dios, hacer el bien de la patria, y también motivos negativos, como evitar las influencias del feminismo laicista. En efecto, nos dirá la condesa de Gavia, ante el hecho notorio de la invasión en España de corrientes femeninas de un feminismo exótico que venía manifestándose en el brotar de obras de diversa índole, se hacía sentir la necesidad de que las mujeres netamente españolas, dentro del marco peculiar de su vida castiza, en armonía con exigencias nuevas, no solamente aceptables, sino muy puestas en justicia, se preocupasen de organizarse en asociación nacional que alcance hasta los pueblos más pequeños, mediante la cual, con carácter fundamental y ostensiblemente católico, y sin mengua de ningunas otras más o menos análogas ya existentes, se constituya una fuerza de acción y muy eficaz para el afianzamiento social del orden social en nuestra amada patria, con miras a la vez hacia la defensa y conquista de derechos e intereses particulares de su sexo. Es decir, estos dos objetivos a los que había hecho yo mención: el positivo, defensa de la patria, afirmación de lo femenino, y lo negativo, es decir, prevención ante corrientes, comitas exóticas de feminismo que se considera no son propias de las mujeres católicas españolas. La María de Charri considerará que la acción católica de la mujer no es una institución más,
sino que es la unión de todas las instituciones femeninas para crear una voz unida y única, que con metáfora militar, como ya hemos podido escuchar, pudiera ganar la batalla. El siguiente párrafo remarca la idea principal del canónigo Esteban Bilbao. La acción católica de la mujer no viene a destruir nada, sino que por el contrario viene a unir, viene a organizar las guerrillas a las que somos muy aficionados y formar un ejército ordenado, fuerte, disciplinado, que sea invencible. En consecuencia con este discurso, el director de Intereses Católicos, el canónigo Esteban Bilbao, no hablaba directamente de la acción católica, sino que insistía en trabajar sin descanso en el terreno del sindicalismo cristiano. En 1920, en la Asamblea de la Obra de las Mujeres, instó tanto a damas como a obreras a combatir los avances revolucionarios con el fin de hacer que triunfe la instauración cristiana en la sociedad. Para ello, la mujer había de actuar públicamente en los órdenes profesional y social y, asimismo, prepararse para intervenir en el orden público. Fijémonos en la cronología. 1919 comienza a surgir la Acción Católica en Madrid. 1920 el canónigo y director de la obra, el Bilbao, está haciendo este llamamiento, y en 1921 la mencionada revista La Mujer Católica incluye en su mancheta que es obra de la Junta Diocesana de la Acción Católica de la Mujer. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que la Acción Católica de la Mujer, impulsada por el prelado, por el cardenal Guisasola, ya se ha creado. Entonces, no puede permanecer al margen de los sucesos generales de España respecto a este tema. Y, por tanto, lo que va a hacer la obra va a ser aportar a la Acción Católica una red extendida por toda la geografía valenciana, que será la base sobre la que se asentará la Acción Católica de la Mujer. En 1923, el mencionado canónigo Félix Bilbao reitera el llamamiento en Valencia para la Acción Católica de la Mujer. Un año después, 1924, dicho canónigo tiene que marchar a Tortosa, ya que ha sido designado obispo de aquella diócesis. Por tanto, la obra de protección de intereses católicos de la mujer había sido el germen del que saldría también la Acción Católica Femenina, puesto que de entrada la Fundación Valenciana venía a asumir los postulados generales de la Constitución Femenina del cardenal Guisasola. ¿Y cuándo se da el paso definitivo? Bueno, pues con la llegada a Valencia del prelado Prudencio Melo. El nuevo arzobispo, venía de Madrid y allí había sido testigo personal de la obra de Guisasola. Por tanto, fijémonos en la cronología, en 1925 aprueba los estatutos de la obra de la Acción Católica de la Mujer. No puede extrañarnos el prefijo. Con la palabra obra lo que pretende es que haya un engarce histórico entre el pasado y el futuro. La mencionada revista de la mujer, se adapta y ya comienza a despegar la nueva organización. En efecto, el 11 de julio de 1926, el arzobispo Prudencio Melo crea las juntas diocesanas y las juntas parroquiales, y mediante la circular número 39, el arzobispo establece de manera clara y rotunda
los cimientos canónicos y pastorales de la nueva institución, la cual se había constituido con asistencia de todas las parroquias de Valencia el 11 de julio de 1926. El objetivo, y él lo explicita, no es crear una cofradía más, sino tener un brazo de la Iglesia en la sociedad para su evangelización. Y esta será la tarea de la Acción Católica de la Mujer hasta el día de hoy, que es Acción Católica General. Creo que es preciso referirse a un dato quizá más o menos relevante. Creo que sí. Y es a la expansión. Cárcel Ortiz refiere que en 1926 había unas 27.000 mujeres afiliadas, una cifra redonda y se aventura. Puedo aportar datos concretos para 20 años después. La obra había ascendido a 45.028 socias mayores de 17 años. Otros 20 años después, en 1966, y ya con la crisis de la acción católica y la sacudida del Concilio Vaticano II, todavía había 18.466 socias de la Acción Católica de la Mujer mayores de 17 años. Quiero decir con esto que la mirada a esta institución, la mirada del historiador, no debe ser algo despectivo, sino todo lo contrario. El acercamiento a una institución que posibilitó grandes frutos incluso para la mujer. Pues muchas gracias, Josep, por esta exposición también tan detallada, tan llena de contenidos que llega a hacer sinergia con la de tu predecesor, David Vicent, y contextualiza así más, si cabe, el libro de Miguel Ángel Dionisio. Me imagino que se han quedado muchísimas cosas en el tintero, por supuesto, pero para agilizar un poco el seminario, dado que se nos ha hecho un poquito tarde, pues podemos hacer una breve segunda ronda en la que, por el mismo orden, podáis decir a las personas que visualicen este vídeo brevemente, en 1 minuto o 2, qué es lo que consideráis que hay que tener en cuenta en el catolicismo social del siglo XX y con el cardenal Guisasola, qué es lo que más os llama la atención o qué es lo que tiene que tener en cuenta alguien que os escucha por primera vez. Y le cedo en primer lugar la palabra también a Monseñor Brosel, tanto para hacer esta breve síntesis como para aprovechar su vez para aportar lo que considere oportuno. Gracias. Yo creo que hay algo muy importante y es el redescubrir por el lector de hoy, ¿no? El investigador, el que se acerque, algo que es totalmente desconocido en una gran mayoría, pero algo que ha marcado la historia de nuestros pueblos. Muchos de nuestros pueblos seguimos viendo los carteles del círculo católico, de la cooperativa, de la pequeña caja de ahorros, y todo eso ha sido obra de la Iglesia. Yo creo que en muchísimos elementos la Iglesia fue, quizá también como reacción, pero fue por delante en esta promoción del laicado, de la mujer en concreto, ¿no? Como hemos escuchado en el último lugar, pero sobre todo de ese engranaje de la sociedad, una apuesta por la sociedad, lógicamente desde la lectura del Evangelio, importante, y que siguen explicando la sociedad en este caso de Valencia, y también la sociedad de España. Miguel Ángel. Pues yo creo que de la figura de Guisasola conviene rescatar, bueno, primero la propia figura tan desconocida y tan olvidada, y su papel esencial en la renovación del catolicismo social
en el intento de aplicar en la vida pública española, en el ámbito, en la vida también de la Iglesia española, pues las directrices marcadas por el Papa León XIII en la Rerum Novarum y aplicarlas en un contexto de cambio y transformación profunda, mirando lo que estaba ocurriendo en otros lugares de Europa. Y también, bueno, pues un poco lamentar que en esa profunda división que había dentro del catolicismo español, que se venía arrastrando desde el mediados finales del siglo XIX, pues el proyecto de Iglesia Sola pues no lograra dar todos los frutos que se podían esperar de él, que no los tiene en ese momento, pero que fueron la semilla con el paso del tiempo de una mayor conciencia social del catolicismo español. Gracias. Vicent. Pues yo voy a señalar una reflexión que me ha surgido preparando esta charla o esta exposición. Y es al mismo tiempo una invitación a estudiantes, a universitarios, a doctorandos, invitarles a que profundicen en una situación que se da en Valencia y que me parece que merecería profundizar. La coincidencia entre el Pare Vicent y Guisasola. Guisasola está en Valencia entre 1905 y 1914. La mutua influencia, la compenetración que pudo haber, la sintonía ideológica y de evolución que va habiendo entre los dos, creo que merecería un estudio en profundidad y que sería una interesante aportación a la historia de la Iglesia valenciana. El Pare Vicent y el Guisasola juntos en Valencia no puede ser casualidad, desde el punto de vista histórico, que se diera en Valencia los pasos y los avances que se dieron, por ejemplo, pues abandonando, por supuesto, el carácter puro de los círculos católicos, lo que ya hemos comentado de la evolución del Pare Vicent, o por supuesto la sensibilidad social que seguro que Guisasola ya tendría, pero que desde la influencia y contacto con el Pare Vicent seguro que reforzaría. Creo que valdría la pena, y es una invitación, a que quienes dirigen tesis pues puedan enfocar en esta dirección a algunos de los doctorandos, porque creo que sería una gran aportación a la historia de la Iglesia valenciana y, por supuesto, a la historia de la Iglesia, a la vida, de la biografía de Guisasola. Pues gracias. Y queda abierta esa invitación para quienes nos escuchen. Y a lo mejor yo me permito también la licencia de opinar, estudiar los obispos de Valencia a lo largo de la historia, pues también son otras tesis doctorales, estudios que todavía hay por hacer. Y es que hay muchas cosas para estudiar. Y por último, Josep. Sí, yo creo que de alguna manera se ha podido vislumbrar en esta jornada cómo el catolicismo social está lejos de todos los clichés que normalmente se le atribuyen a la Iglesia en el siglo XX. Retrógrado, machista, lejos de la mujer, a favor del empresario. Es decir, bueno, aquí se ha ido viendo cómo todo eso, es decir, Cardenal Guisasola, sinónimo de democracia, sindicalismo reivindicativo, la mujer reivindicando el voto. Por tanto, creo que se nos abre un panorama en el que realmente vale la pena profundizar. Esta jornada creo que ha abierto ya un camino, que bueno, no es que lo ha abierto del todo, pero bueno, está haciendo brecha en este sentido y pienso que por ahí se debe continuar. Es decir, rompiendo clichés historiográficos y abriéndonos a los aportes documentales y a la investigación histórica. Creo que esto ha sido una oportunidad y que debemos retomarla. Pues muchas gracias porque creo que este seminario ha sido muy interesante. No solo ha sido una contextualización del libro de Miguel Ángel Dionisio sobre Cardenal Guisasola, sino que nos ha metido de lleno en todo el contexto
tanto del sindicalismo católico, la acción católica femenina, como todas las vicisitudes también que tuvo que enfrentar el cardenal a lo largo de digamos, de su andadura, tanto por Toledo, pero sobre todo por Valencia, estas líneas abiertas de investigación que nos apuntaba Vicent y Josep, y sobre todo esa desmitificación, ¿no?, de esos clichés, donde entendemos precisamente que Iglesia y sociedad forman un tándem, que justicia social, catolicismo social están de la mano de esta Rerum Novarum y están conectando con el papado actual, es decir, estamos moviéndonos en la actualidad y nada más lejos de esos clichés o de esos adjetivos que a veces se atribuyen. Pues os agradezco mucho vuestra colaboración y espero que sigamos en futuros seminarios, y gracias también a quienes nos escucharán a través de YouTube. Buenas tardes.